Bien, jóvenes, vamos a resolver ahora una ecuación diferencial y vamos a expresar el resultado en series de potencia. Bien, aquí tenemos entonces el primer ejercicio, es una ecuación diferencial de segundo orden y recordemos que una ecuación diferencial de primer orden expresada en series de potencia es lo que tenemos aquí, esta parte. Si yo empiezo a desarrollar esta sumatoria, entonces me van a ir quedando estos términos. Si yo le saco la primera derivada a esta sumatoria, aquí primero, A me representa una constante. Puedo utilizar A o puedo utilizarse, como ya vamos a ver más adelante. En el ejercicio es indistinto cualquiera de las dos literales, me representan lo mismo, una constante. Bien, entonces si yo saco la primera derivada de esta función, me va a quedar esta parte. Si yo saco la segunda derivada, me va a quedar esta parte. ¿Por qué saco dos derivadas? Porque la ecuación diferencial me dice que es de segundo orden. Si fuera de tercer orden, tendría que sacar la tercera derivada. Si fuera de cuarto, la cuarta derivada y así sucesivamente. Bien, una vez que ya tengo entonces las derivadas que me indica la ecuación diferencial, sustituyo esos valores en la misma. Entonces, empiezo con la segunda derivada. La segunda derivada expresada en series de potencia es esta parte, que es la que tenemos aquí. Observen entonces que aquí ya estoy utilizando la literal C, que es lo mismo que si hubiera utilizado la literal A. Luego viene menos 2x por la sumatoria o por la primera derivada. La primera derivada es esta parte. Más el valor de y, pero y expresada en series de potencia, esta es esta parte y todo está igualado a 0. Bien, aquí no se vayan a ir con la idea de que si sustituyo este valor este valor de n en el exponente de x, todas van a estar en fase. Lo que tenemos que hacer primero es expresar esta multiplicación, esta operación. 2x, meterlo a la sumatoria, que es lo que hago en esta parte. Lo repito aquí exactamente. Aquí meto el 2, luego me va a quedar c subíndice n por x a la n menos 1, pero x a la n menos 1 por x me va a quedar x a la n menos 1 más 1. Eso al final me va a quedar solamente x a la n. Y esta parte queda exactamente igual aquí. Ahora sí, tengo que verificar, tengo una sumatoria de series de potencia, que es el tema que vimos anteriormente, y aquí tengo que ver primero que se encuentren en fase los exponentes de la variable x al sustituir el valor de n aquí. Si yo sustituyo aquí, me va a quedar el exponente de x, me va a quedar 0. En esta otra sumatoria, si sustituyo este valor acá, me va a quedar 1, y si sustituyo este valor acá, me va a quedar 0. Por lo tanto, voy a tener que desarrollar tanto la primera sumatoria como la tercera. ¿Por qué razón? Porque sus exponentes son más pequeños. 0 y 0. Esta me quedó 1 al sustituir este valor. Bien, al sustituir este valor, bien, algo que se me iba pasando. Observen cómo la ecuación diferencial de primer orden expresada en series de potencia, que es esta parte, empieza con la sumatoria con el subíndice n igual con 0. Al sacar la primera derivada, el subíndice de la sumatoria empieza con 1. En la segunda derivada, el subíndice de la sumatoria empieza con 2. ¿Por qué razón? Pues porque si n seguimos conservando que sea igual a 0, este valor va a ser 0. Y 0 por todo esto, pues nos va a dar 0. En la segunda derivada, sucede algo similar. Si n es igual a 0, aquí va a ser 0 y todo se convierte en 0. Si n es igual a 1, esto que tengo dentro de los paréntesis se convierte en 0 y multiplicado por todo esto me va a dar 0. Por eso es que en la segunda derivada el subíndice de la sumatoria empieza con n igual a 2. En la primera derivada el subíndice de la sumatoria es n igual a 1 y en la ecuación diferencial de primer orden expresado en series de potencia, n va a ser igual con 0. Si tuviéramos aquí la tercera derivada, pues la sumatoria empezaría con el subíndice n igual a 3 y así sucesivamente. Bien, entonces vamos, por eso es que aquí tengo 2,
n igual a 1 y n igual a 0. Bien. Ahora, una vez que ya hicimos esta multiplicación, ya vimos que aquí el exponente me va a quedar 1, aquí me va a quedar 0 y 0. Por lo tanto, voy a tener que desarrollar en una sola ocasión esta sumatoria y esta otra. Hago la primera. Si n es igual a 2, entonces me va a quedar, este sería 2 por c subíndice 2, que es lo que tengo aquí. Y en x me va a quedar 2 menos 2, eso sería igual a 0. Luego voy a tener esta misma sumatoria, pero ahora el índice de la sumatoria ya no empieza en 2, puesto que ya lo sustituí. Ahora empezaría en n igual a 3. En la siguiente sumatoria no tengo que hacer nada, por lo tanto lo repito. No vayan a ir omitiendo los signos, por favor. Y en la tercera sumatoria hay que desarrollarlo una sola vez. N es igual a 0, por lo tanto aquí me va a quedar c subíndice 0, que va a ser esto, por x elevado a la 0, que ahorita vamos a simplificarlo, que va a ser 1. Y luego esta otra sumatoria la vuelvo a repetir aquí, solamente que ahora el subíndice de la sumatoria va a ser n igual a 1. Y todo esto va a ser igual a 0. Acomodo toda mi expresión y voy a poner entonces esta parte más esta parte. Ya estoy simplificando que x a la 0 es igual a 1, por lo tanto me va a quedar solamente esta expresión. Estas sumatorias las vuelvo a repetir aquí y ya estoy observando que están en fase. Si yo sustituyo este valor de n aquí, este valor de n en esta parte y este valor de n en esta parte, el exponente de x en las tres sumatorias me va a quedar lo mismo. Esto es, me va a quedar 1. Si yo sustituyo aquí, entonces 3 menos 2 va a ser igual a 1. Aquí n igual a 1 y también aquí va a ser 1. Por lo tanto, ya están en fase. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hacer un cambio de variable. Ese cambio de variable es el que me va a quedar aquí. Para la primera serie, recuerden que lo que voy a proponer como cambio de variable es lo que tengo en esta parte, n menos 2. Por lo tanto, k es igual a n menos 2. En la segunda serie, k es igual a n, y en la tercera también k es igual a n. Recuerden que esto es lo que voy a proponer que sea k. Bien, entonces en la primera serie voy a poner que k es igual a n menos 2, despejo n, y por lo tanto me va a quedar que n es igual a k más 2. En las demás no hay necesidad de despejar n, ya está despejado. Bien, y ahora hago este cambio de variable en mi expresión que tenía. Estos dos términos que son los que tenía inicialmente, los sigo repitiendo, y entonces la sumatoria es la que voy a tener ahora aquí. Tenía la sumatoria de n igual a 3, pero n ya dijimos que en la primera sumatoria es igual a k más 2. Por lo tanto me va a quedar k más 2 igual a 3, que es lo que tenía aquí. Aquí es c subíndice n, ahora va a ser c subíndice k más 2, puesto que n es igual a k más 2. Por n, pero n ya dijimos que es k más 2. Por n menos 1, pero n es k más 2 menos 1, que es este menos 1 que tengo aquí, por x a la k más 2 menos 1. Lo único que estoy haciendo, jóvenes, es sustituir este valor de n en donde tengo n en mi sumatoria. En esta parte no es tan complejo, puesto que n es igual a k y en la tercera sumatoria es lo mismo. Ahora donde tenga una n voy a poner una k y así sucesivamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es ir simplificando mi expresión. Aquí tengo k más 2 menos 2, pues esto va a ser simplemente k. Aquí también k y k. Y acá me va a quedar, voy a despejar a k, por lo tanto me va a quedar k es igual a 1, k es igual a 1, k es igual a 1, y en todo es con x a la k. Ahora sí, factorizo lo que tengo semejante y expreso estas tres sumatorias en una sola, que es lo que me va a quedar en esta parte. Bien, como del lado derecho del signo igual tengo 0, por lo tanto,
toda esta expresión que habíamos dicho que C me representaba una constante, pues entonces 2C subíndice 2 más C subíndice 0 es igual a 0. Por lo tanto, aquí voy a despejar el que tenga el subíndice más alto, que es C subíndice 2. Al despejarlo me va a quedar que es igual a menos C subíndice 0 entre 2. Y como tampoco del lado derecho tengo algo que tenga x a la k, pues entonces todo este coeficiente de x a la k, pues también va a ser igual a 0. Y aquí, jóvenes, lo que voy a hacer, voy a despejar a C que tenga el subíndice más alto. Antes de hacer eso, lo que estoy haciendo aquí, estos dos términos contienen algo en común, que es C subíndice k. Por lo tanto, lo factorizo y me queda de esta forma. Esta expresión la sigo teniendo acá. Y ahora sí, ya teniéndolo factorizado, despejo a C. Siempre voy a despejar, jóvenes, el que tenga el subíndice más alto. En este caso es C, K más 2. Aquí solamente tengo K, acá tengo K más 2, por lo tanto este es más grande. Al despejarlo me da esta expresión. Y esta expresión es lo que llamamos una ecuación de recurrencia. En esta ecuación de recurrencia es donde voy a empezar a sustituir los valores de K para ir encontrando los valores de C. Esta va a ser entonces mi ecuación de recurrencia y la voy a repetir en esta parte. Es la misma ecuación de recurrencia que tengo aquí. Bien, ahora le voy a ir dando los valores de K para ir encontrando los valores de C. Y habíamos dicho entonces que ¿qué pasaría si empezamos con K es igual a 0? Si K es igual a 0, entonces en esta parte me quedaría. Si K es igual a 0, menos 2 por 0, pues sigue siendo 0. Me quedaría 1 por C subíndice 0. 1 por C subíndice 0. No se nos vaya a olvidar el signo negativo. Y abajo va a ser 0 más 2 sería 2. Y 0 más 1 sería 1. 2 por 1 serían 2. Por lo tanto me queda 2. Si K es igual a 0, entonces C2 es igual a menos C subíndice 0 entre 2. Recuerden que esa parte ya la teníamos en el ejercicio anterior, donde habíamos despejado esta parte. Y habíamos encontrado que C subíndice 2 es igual a menos C subíndice 0 entre 2, que es lo mismo que tenemos aquí. Bien, ahora, si K fuera igual a 1, entonces en esta ecuación de recurrencia voy sustituyendo el valor de K. Menos 2 por 1 serían menos 2. Más 1 sería menos 1. Menos 1 por C subíndice 1. Entonces yo aquí tengo menos 1 por C subíndice 1. El signo negativo lo sigo conservando acá. Y aquí sería 1 más 2 serían 3, que multiplica a 2. 1 más 1 serían 2. 3 por 2 serían 6. Aquí tengo el 6. Y menos por menos me va a dar más, por lo tanto el resultado me va a quedar C1, C subíndice 1 entre 6. En el caso de K igual a 2, ahora voy a hacer la misma operación y me va a quedar esta parte. Ya esa parte, eso lo van desarrollando para que vayan verificando los valores. Y aquí lo que voy a hacer, jóvenes, voy a sustituir el valor de C2. Yo ya conozco un valor de C2 que es igual a menos C2 entre 2. Aquí sustituyo este valor, hago el producto de extremos entre producto de medios. Observen que sigo conservando el signo. Y al hacer el producto de extremos entre producto de medios me va a quedar que C subíndice 4 es igual a menos C subíndice 0 entre 8. Lo mismo hago con K igual a 3, me va a quedar esta expresión. Pero ahora nuevamente vuelvo a sustituir el valor de C subíndice 3. C subíndice 3 habíamos encontrado que es C subíndice 1 entre 6. Por lo tanto, el valor me va a quedar de C subíndice 5 me va a quedar que es igual a C subíndice 1 entre 24. Bien, desde aquí puedo ver ya cuál va a ser el mecanismo que me va a dar. Cuando yo voy a tener C subíndice un número par, observen que voy a tener un valor que va a tener con C subíndice 0.
En el caso de que sea non, por ejemplo, en este que es 3, me va a quedar C sub índice 1. En el caso que sea 5, otra vez C sub índice 1. Y así lo voy a hacer. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Dependiendo los términos que necesiten, o que quieran, o que les pidan que encuentren. Nosotros vamos a encontrar unos 4 o 5 términos de cada solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, voy a sustituir el valor de k igual a 4, k igual a 5, k igual a 6 y k igual a 7. Vuelvo a repetir, van haciendo todas estas operaciones para verificar los valores y voy simplificando aquí los valores. Observen también otra cuestión: negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y se van alternando. Bien, una vez que ya tengo todos los valores, ahora lo que voy a hacer es sustituirlo en la sumatoria. Recuerden que al principio nosotros habíamos dicho que una ecuación diferencial de primer orden expresada en series de potencia es esto. Y si yo desarrollo esta sumatoria, pues me va a quedar a sub índice 0 más a sub índice 1 por x, más a sub índice 2 por x al cuadrado, más a sub índice 3 por x al cubo, y así sucesivamente. Por lo tanto, entonces, este mismo valor de y va a ser igual a, en este caso utilicé c en el desarrollo del ejercicio. Aquí había expresado que era a, pero ya habíamos dicho que es lo mismo. Entonces voy a tener c sub índice 0 más c sub índice 1 por x, y el valor de C2. El valor de C2 ya habíamos dicho que era menos c sub índice 0 entre 2. Por eso me va a quedar menos c sub índice 0 entre 2 y todo multiplicado por x al cuadrado. Luego me va a quedar c sub índice 3. Pero c sub índice 3 habíamos dicho que era c sub índice 1 entre 6. Por lo tanto me va a quedar c sub índice 1 entre 6, y ahora que multiplica a x al cubo. Y así me voy sustituyendo ahora c sub índice 4, c sub índice 5, c sub índice 6, 7, 8 y 9. Y todo multiplicado por los valores de x con su exponente respectivo. Bien, esta, jóvenes, sería la solución de la ecuación diferencial expresada en series de potencia. La puedo expresar de dos formas diferentes: en un solo valor o separado. Un valor de y considerando c sub índice 0 y otro valor de y considerando c sub índice 1. Obviamente voy a ir tomando lo que tengo aquí. Por ejemplo, si yo factorizo c sub índice 0 aquí también, aquí y aquí, pues me va a ir quedando toda esta expresión. Lo mismo que si factorizo c sub índice 1 en estos términos, me va a quedar toda esta expresión. Cualquiera de los dos resultados es lo correcto, y espero haber sido claro en la explicación. Es importante que para cualquier duda vean el video 2 o 3 veces, vayan practicando ustedes, hagan este mismo ejercicio, vayan haciendo las operaciones para que puedan resolver una ecuación diferencial y dar el resultado en series de potencia. Gracias, jóvenes.